Oh. Bueno, seguimos un día más aquí. ¿Qué toca falar, güey? Porque ya llevamos 10 días aquí encerrados. ¿Qué toca, güey? Bueno, pues como estamos a 6 de septiembre y en 2 días ya nuestro querido día de Asturias, pues hoy toca falar de Asturias. ¿Qué tema? Pues facer turismo pero Asturias. Hace 2 o 3 programas estuvimos falando de relaciones y yo dije que no había tenido ninguna. Entonces me llegó un mensajín de, pero bueno, entonces tú y yo, ¿qué tuvimos? y yo con esa persona me dediqué a recorrer Asturias, la verdad. Ah. Pues fue una buena relación fructífera porque me dediqué a recorrer Asturias. Pues está muy bien. Yo ya comenté lo de los concellos que tenía el Excel con los concellos y tal. Alguno más quite de la lista este verano, que está llegando a su fin. Pero bueno, ahora... Ya que yo creo que el tema del turismo aquí en Asturias está volviéndose muy complicado. Porque al principio estábamos vendiéndolo como un turismo sostenible, de venir a hacer rutas, de que hay el paraíso, de que puedes disfrutar de playa y montaña al principio, pero hay muy poco respeto por la gente que vive aquí. Eso sí que es verdad. Yo con esta persona que no era de Asturias, por eso me dediqué a hacer turismo por Asturias, le fui enseñando las partes que no se suele conocer, porque cuando la gente quiere venir, quiere foto en el puente de Cangas de Onís, quiere ir a Covadonga, una foto en alguna playa del oriente, véase Gulpiyuri, y ahora coger el avión en Ranón o Santiago del Monte o un Raúl y para mi casa. Y a mí préstame en forma llevarlos a los Oscos, claro, que conozcan Somiedo, los lagos, bueno, que también está muy turistizado, pero bueno, que conozcan esa otra parte, los Oscos, sitios tipo Quirós, Proaza, que claro, son guapísimos también, y que no hay tanta gente. Pero pese a ello, sí que es verdad que yo estoy encantada de que venga gente a disfrutar de la tierrina, porque la tierrina lleva para compartirla, ¿no? Sí, totalmente. Pero con respeto, tío. Y con mucho respeto. Yo el verano pasado acabé muy quemada porque de hecho fui contigo, Raúl, cuando fuimos al Silencio y había... Yo creo que era contigo. Se bajó no voy a decir nacionalidad española, sí, era nacionalidad española, pero no voy a decir de dónde porque siempre dicen que les tengo tirria. Ya sabemos todos de dónde son. Vale, pues se bajó del puto coche porque empieza por M y acaba por Adriz. Se bajó del puto coche, tío, porque se dio cuenta que llevaba una bolsa de basura, cogió, la vació allí en el Silencio delante de todos, o sea, según subes, en donde están los coches mal aparcados muchas veces, sí. y la dejó allí tirada, tío, y es que estaba Raúl delante casi. No ni metiste una hostia o algo. No, tenía que aguantarme a mí. Bueno, a mí también me pasó cosas en plan de en Semana Santa, que fuimos a los bufones de Pría y la playa de Guadamía, que tienes un parking enorme que luego tienes que caminar como, nada, no sé, 1 kilómetro, menos. O sea, es muy poco. Y que, pues bueno, vas disfrutando el caminín que lleve, el cortín. Pues fui con unos amigos de aquí de una amiga del máster, que son de Castelló, los dos. Y bueno, ellos preguntaronme si la gente aquí, si ellos se fueran a vivir a un pueblín, si la gente los trataría mal, un poco a lo asbestas, ¿no? Uh-huh. Y yo dije ellos que para mí, si respetes la vida en el pueblo, no te van a hacer nada malo. Y luego, claro, empezaron a ver lo que yo os había contado durante el día viaje, y empezaron a ver cómo la gente llevaba el coche hasta la puta playa de Guadamía, que luego ahí hacíanse unos escándalos porque no podían pasar tantos coches, y la gente tira. Claro, luego vimos los bufones también, que ya era un día tranquilín, no había agua, pero bueno, sonaba, sentías el aire, y veíamos una cantidad de basura, que hay un espacio natural, protegido, y hay una cantidad de mierda, y hay gente que no respeta les cosas de aquí de Asturias, y luego fíjame mucha gracia porque estaban ellos criticándolo, ellos que son de Castelló, pero oyeronme tanto decir las cosas malas del turismo y tal, que se incluyeron y no sé, y como que quisieron también proteger Asturias, y eso hielo guapo, y por ejemplo,
Cameron, que lo mencionamos mucho aquí, pero que un chaval que lle de Inglaterra y se vino y se asturianizó lo máximo, falaba mal de los madrileños también, porque lo veía y era capaz de entender que, chico, no estás haciendo las cosas muy bien, ¿no? Claro, es que hay turismo bien y turismo mal. Claro. Hay turismo que viene a conocer esto y que respeta la tierra y la valora hasta el último instante y la mira, porque muchas veces son los güeyos con los que te miren. Eso ya sí en todos los aspectos de tu vida. Y con el turismo lo mismo. Y miren la tierra como lo que lle, como un espacio que hay que tratar bien y que hay que cuidar como si fuera tu casa, porque muchas de las cosas que faen aquí cuando vienen de turismo en su casa no las farían. Sí. Y luego hay un turismo que a mí me sobra desde luego, que hay un turismo masivo que va a hacerse la foto, que busca un consumo rápido de playa, sol, 4 rutas que no sean muy difíciles, me hago la foto porque hay verde y me vuelvo y mira las vacas y mira las vaquinas estas que majas y que agradables, voy a ver si me hago una foto con ellas y venga un culín de sidra para aquí y para mi casa. Y yo creo que bueno, que cuando viajamos tenemos que viajar con un poquitín de respeto, sobre todo por el entorno y por dónde estamos haciendo ese turismo, porque siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Coches por doquier, sitios mal cuidados y bueno, que hay que mirar un poco por todo. Además, esos turistas son los que dicen, oye, que en Asturias cómese muy bien. Sí, pero ¿qué vas a contar tú si no saliste del Tierra Asturne? En plan, sí, y también la realidad de que Asturias sirve mucho si quieres venirte a fartarte y a chumar. Hombre, si está Xixón lleno de despedidas de solteres todos los fines de semana. Y entonces tampoco hay un turismo bueno, sí, porque, no sé, en plan, que vengas, comas, bebas y a la vez te estés, no sé, destrozando o cogiéndote conos de construcción, ¿sabes? Cosas así, desmontando el mobiliario público, pues tampoco es bueno, aunque sea en una ciudad que tiene recursos para volver a poner bancos. Sobre todo si son bancos arcoíris, saben muy bien quitarlos y volver a ponerlos. Así nadie, pero y sobre bueno. todo con los incendios, que vio ahora mucho que la gente presumiendo, bueno, no voy a decir presumiendo, pero llorando un poco en plan en Instagram o en Facebook poniendo fotos del estal de sois unos terroristas, pero son los mismos que luego van a áreas recreativas a hacer una espichina con los sus colegas y no limpian nada. ¿Sabes? Por ejemplo, sí, no, totalmente de acuerdo. Y ¿dónde tiro el carbón? Pues lo tiro al suelo. Pues no, ¿sabes? En plan, les cenices no les puedes tirar ahí porque así empiezan también incendios. Si tires putes cenices, es que me pongo nerviosa, me pongo muy tensa, ¿sabes? En plan, de llega y siente que brota. No os da la cabeza para más. Que brota. De verdad. Y que además luego ponen, pues eso, las fotos, vídeos en Instagram de ja, mira cómo tira las cenices al suelo. Tonto. Ay, mamá. Bueno, concluimos que hay que respetar la tierrina cuando venimos y cuando nos vamos. Y que ahora que llega el 8 y que ahora de septiembre. que llega el 8 de septiembre, a la tierra y a la santina hay que honrarla siempre. Luego tema que al orvallo y no pise más que el asfalto.